In response to that brazen electoral fraud, what has this organization done? As far as we can tell, nothing of substance. The Chavez-Maduro regime has taken Venezuela from one of the most prosperous nations in our hemisphere to one of the most wretched, subjecting its people to abject poverty and political repression and leaving millions with little choice but to flee. If this organization is unwilling or unable to respond to or remedy the situation, where a regime openly thumbs its nose at international norms and threatens the territorial integrity of its neighbor, then we must ask what's the point of the organization. Acaban de escuchar a Christopher Landau en la última Asamblea General de la OEA la semana pasada en Barbuda. El subsecretario de Estados Unidos dejó bien clara la posición de su país y advirtió que Estados Unidos dejará la organización si no se asume un compromiso claro para defender la democracia en Venezuela. Las declaraciones contundentes de Landau repercutieron enseguida en el continente, sobre todo entre quienes conocen muy de cerca el funcionamiento del organismo. La OEA no puede decir nada de Venezuela. ¿Es en serio? La OEA se reinaugura como asamblea y no dice absolutamente nada ni de Venezuela, ni de Nicaragua, ni de Cuba. Y solo habla en genérico de los otros temas. Tiene que venir el gringo como vino, pinta, y la tiró ahí, una pica en Flandes. Pelota al centro de la cancha. Uno de ellos, Washington Abdallah, ex embajador uruguayo ante la OEA, fue uno de los que salió de inmediato a acompañar la posición estadounidense en este video en sus redes sociales. Y es que el nuevo secretario de la OEA, Albert Radin, se niega a nombrar el régimen de Nicolás Maduro como una dictadura. Radin sucedió este mayo al exsecretario Luis Almagro, quien fue decidido en apoyar a Edmundo González como el presidente electo de Venezuela. Y la advertencia que hizo Estados Unidos en la Asamblea General no es menor. Tengan en cuenta que Estados Unidos financia casi el 50% del presupuesto anual de la OEA. Y está claro que el gobierno de Trump no está dispuesto a seguir financiando un organismo que no coincide con su agenda geopolítica. La pregunta que muchos se hacen es obvia. Sin el apoyo de Estados Unidos, ¿la OEA puede subsistir? Oye, ¿en qué pasó con lo que pasó? Queremos hablar sobre el futuro de este organismo multilateral. ¿Cómo reinventarse? ¿Quién marca la agenda de la OEA? ¿Cuánto influye su secretario general? ¿Por qué no ha tomado medidas más contundentes frente al fraude electoral en Venezuela? Para hablar de esto, hoy me acompañan dos personas que conocen muy bien el funcionamiento de la OEA. Está con nosotros el ex embajador uruguayo ante la OEA, Washington Abdallah, quien lo escuchamos al inicio del programa, y también está con nosotros José Luis Ramírez, analista político y ex asesor del ex secretario general de la OEA, Luis Almagro. Pero antes de comenzar de lleno en el programa, los invito a que se suscriban al canal en YouTube, @PatriciaYaniotVideos. Solo tienen que hacerle clic a la palabra suscribirse y quedamos conectados. Y con eso ustedes me dan una mano inmensa, me ayudan mucho a hacer sostenible la producción de ¿Qué pasó con lo que pasó? Gracias a todos a los que ya se han sumado al canal y les recuerdo que también me pueden encontrar por Spotify, así que espero que me sigan allí por el formato podcast. Ahora sí, comenzamos en ¿Qué pasó con lo que pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con lo que pasó? Bienvenidos a ambos, José Luis, analista político, ex asesor del ex secretario general de la OEA, Luis Almagro, y ex embajador de Uruguay, Washington Abdallah. Es un gusto tenerlos aquí en ¿Qué pasó con lo que pasó? Para hablar de lo que puede pasar con la OEA después de un discurso disruptivo del representante de Estados Unidos ante la OEA, el embajador Christopher Landau, que, bueno, emitió un mensaje que causó un sacudón allí en la reunión de la OEA. Así que quería comenzar con usted, embajador, porque usted también compartió en sus redes
un mensaje quejándose de que la organización o el organismo al que usted perteneció, porque usted fue representante de Uruguay ante la OEA, no se ha pronunciado en esta última asamblea sobre la situación en Venezuela. Entonces, la pregunta que le quiero hacer es, ¿por qué tiene Estados Unidos, ¿no?, que pronunciarse tan directamente sobre la relevancia de la OEA para que comencemos a hablar de un tema que, por supuesto, ya había permeado el discurso de muchos analistas, ¿no?, la efectividad de un organismo como la OEA? Bienvenido, embajador. Gracias, Patricia. Para mí fue central lo que Landau dijo porque me parece que desnuda, en términos de realismo político o de geopolítica, como lo quiera llamar, una situación que es impactante. O sea, si la Organización de Estados Americanos, que ha venido en materia de la narrativa de la recuperación democrática en Venezuela, ha sido muy firme a lo largo de todos estos años. A ver, se podrá tener miradas muy distintas, pero en la OEA la verdad es que ese vector se ha trabajado con mucha intensidad, no siempre con mayorías. Es un dato concreto, efectivamente, no siempre con mayorías. De repente de afuera se podía observar que la organización traccionaba el tema, que la Secretaría General le daba un empuje. Quizás no siempre había consensos, pero el tema estaba presente. A ver, que tenga que venir el Landau y hacer una especie de tironcito de orejas como diciendo, miren que este tema lo tienen que abordar cuando es obvio que se tiene que abordar. Segundo, cuando además es un capital que se tiene construido, porque en realidad en la OEA que las cosas no son siempre sencillas, en los organismos multilaterales, tú lo sabes muy bien, encontrar acuerdos, consensos, es bastante idílico. Bueno, esto no había de consenso, pero había grupos mayoritarios que pujaban al respecto. La verdad es que causa por lo menos preocupación que tenga que venir nada menos que el representante de los Estados Unidos, que además es significativo por dos cosas. Primero, porque Estados Unidos es relativamente importante para todo el continente. Uso relativamente con cierta ironía o mordacidad. Y segundo, porque es el financiamiento más importante que tiene la OEA. Orbita alrededor del 50%. O sea, no entender la convocatoria de Landau en torno a esto, este llamado de atención que hace, es grave. Pero es grave por el tema de fondo, no porque lo haga Estados Unidos. Es grave porque lo de Venezuela requiere concurso de buena parte de los países del continente, que no lo han prestado. Porque esa es la realidad. Hay muchos países que no han prestado el concurso a reconocer el 28J, el liderazgo de María Corina y la victoria fáctica de Edmundo González Urrutia. Eso hay países del Caribe y países de América que no han prestado el concurso, lo cual es bastante penoso. Y que venga el americano a hacer esto, te digo la verdad, hubiera preferido no verlo eso. Pero bueno, así es la vida. Y el americano tiene la chequera, José Luis, así que ¿qué presión le está poniendo Estados Unidos a la OEA, no solamente con este mensaje, sino coincidiendo, ¿no?, con el inicio de un nuevo periodo, de un nuevo secretario, con un nuevo presidente en la Casa Blanca? Muchas gracias, Ángela Patricia, a ti por la invitación a tu programa y por coincidir de nuevo con el embajador Abdala, con quien estuvimos en la OEA en una época muy importante. Y permíteme, antes de entrar a este tema, decir algo que es muy significativo y que el embajador Abdala conoció de primerísima mano. Hay una frase que se repite en la OEA, Ángela Patricia, que es como un mantra. La escuché la primera vez que fui a la misión de Colombia ante la OEA hace 34 años, cuando estuve allí en la misión, y se sigue escuchando todavía exactamente la misma frase, que es muy cierta, y es una frase de don Alberto Lleras Camargo, primer secretario general de la OEA. La OEA será lo que sus estados miembros quieran que sea. Y así como había unos estados miembros, y Uruguay fue uno de los abanderados, sobre todo en el tema de Venezuela, tema de defensa de los derechos humanos y demás, pues no necesariamente todos los estados, de acuerdo a sus propias agendas internacionales, estaban interesados en acudir a denunciar este tipo de temas y de elementos significativos como el del respeto de la democracia y los derechos humanos, que son esenciales. Y en este sentido, quien fue mi jefe hasta hace un par de meses,
el ex secretario general de la OEA, Luis Almagro, fue el gran abanderado de Adalid y contó para ese efecto con países y embajadores como el embajador Abdala, que estaban muy interesados en poder recalcar esos elementos que tú estás mencionando ahora, Ángela Patricia. Son elementos básicos, esenciales. Y para ello existe un instrumento excelente, que es la Carta Democrática Interamericana. Fíjate que el secretario Almagro la definió con una expresión que a mí me parece que apunta exactamente a lo que es. La Carta Democrática Interamericana, aprobada el 11 de septiembre de 2001, es una verdadera constitución para las Américas. Entonces, si tú tienes una constitución, Ángela Patricia, y quienes deben aplicarla no lo hacen, estamos ante una falla grave. El embajador Abdala lo denunció varias veces ante el Consejo Permanente. Además, la forma en que lo hacía el embajador Abdala hacía que fuera doblemente eficaz y fuerte ese tipo de llamados de atención a lo que estaban haciendo los Estados miembros o lo que no estaban haciendo. Entonces, es muy probable que esa sea la circunstancia en la cual ahora se pronuncia el señor Christopher Landau, pero también hay que decir, Ángela Patricia, que eso genera malestares e incomodidades en la medida en que se siente que los Estados Unidos están presionando por cierto tipo de temas y cierto tipo de países y no necesariamente con una visión de conjunto frente a otros temas y frente a otros países. Conclusión, no agrada mucho que sea Estados Unidos, y como lo decía el embajador Abdala con algo de sarcasmo, el que esté necesariamente enrostrándole esto a los Estados miembros. 49% del presupuesto viene de allí y de hecho, claro que hay una presión grande con lo que tú preguntabas. ¿Cuál es esa presión? Estados Unidos tiene ahora dos cosas y con esto cortaría acá, Ángela Patricia, la respuesta. Tiene dos opciones, dos cartas importantes en la mano. Uno, paga su cuota ahora en el mes de septiembre y si Estados Unidos decidiera diferir el pago de la cuota o pagar una parte de esa cuota, que es la del año, va a poner en serios problemas a la organización en materia de staff. Y dos, viene ahora, y el embajador Abdala conoce esto mucho mejor que yo porque tuvo que vivirlo y de alguna forma padecerlo, una Asamblea General Extraordinaria para el tema de presupuesto. Y ahí es otro tema en el cual Estados Unidos puede entrar a definir de qué manera va a aprobarse el presupuesto para el año entrante y cuál va a ser la participación de los Estados Unidos. Es decir, esos son los dos mecanismos de presión. Pues claro, tiene la sartén por el mango porque tiene a sus espaldas, ¿no?, el costo de la mitad del presupuesto de la OEA. Entonces, embajador Abdala, ¿qué puede pasar ahora con este mensaje en el que Estados Unidos le ha dicho a la Asamblea, a la OEA, le ha dicho, yo necesito que ustedes me entreguen resultados, porque yo con esos resultados tengo que, ¿no?, presentárselos a mi jefe, y mi jefe es Donald Trump, que quiere ver justificado la inversión que hacemos en esta organización. Entonces, mi pregunta es, ¿qué puede pasar ahora de cara a esa Asamblea General Extraordinaria con un nuevo secretario general que proviene de un país caribeño, que tiene algún tipo de lealtades hacia Venezuela porque han recibido petróleo subsidiado, en fin, y que acompañan a otros estados miembros del Caribe y que esos estados miembros tienen un voto igual de válido al voto de los países que conforman el resto del hemisferio? Así que, ¿qué puede pasar ahora? ¿Qué se espera cuando ya hemos comenzado sin un mensaje, ¿no?, condenando lo que sucede en Venezuela, lo que sucede en Haití, ¿no?, esta arremetida expansionista de Venezuela hacia Guyana? Entonces, ¿qué puede pasar? ¿Cómo lo anticipa usted? Vamos a ser optimistas porque en la vida solo hay dos opciones, o sos optimista o sos del otro cuadro. Yo trato de instalarme del escenario optimista, número uno. Número dos, sonó fuerte lo de Landau, es verdad, sonó fuerte. Ahora sonó realista, como diciendo, bueno chicos, yo soy parte de esto importante, por lo menos que mi voz se oiga. Número tres, no es un tema de financiamiento estrictamente, no es que porque Estados Unidos pone el 49-50% tiene derecho a presionar. No tiene derecho a presionar. Tiene derecho así a verbalizar lo que dijo, que fue, quiero defender la democracia, quiero que el tema en Venezuela sea un tema central y quiero empujar en torno a este asunto porque ustedes no lo han hecho. Tiene razón.
Guste más, guste menos, tiene razón. La mayoría de votos en la OEA no han estado en sintonía para defender el proceso de reconstrucción democrático en Venezuela. Tiene razón el americano, aunque no nos guste. 4, ¿qué es lo que viene? Realismo. Digo, ya hubo realismo con Rosa María Payá. O sea, la tuvieron que votar para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y muchos que quizás tuvieran alguna duda la votaron porque entendieron, cuidado, porque acá se está complicando este asunto. O sea que Estados Unidos se está involucrando. A ver, la lectura, salgamos un poquito del microescenario de la OEA, porque esto es una especie de endogámico, una mirada endogámica, no va a alcanzar. La mirada es macro, Patricia. La mirada es macro, es Estados Unidos armando un memorándum para Cuba, dando una señal muy firme sobre lo que quiere en torno a la región. La mirada es un secretario del Departamento de Estado con un presidente que está ahora sí involucrado en los temas del continente. Nos quejábamos tanto de que Estados Unidos consideraba que era el patrio de atrás América. Bueno, ahora parece que no, ¿eh? Ahora parece que definitivamente no. Hoy mismo, en estos días, el cruzamiento de voces en torno al presidente Petro y a Rubio ha demostrado que acá las cosas no son livianitas. Y te confieso, me parece bien. Me parece bien que haya de alguna manera ciertos estándares, ciertos protocolos, ciertos límites a nuestras verborragias que en general en América tienen un grado de iracundia y de irresponsabilidad mortal. Y lo que es más importante es que el capítulo Venezuela ahora se lo va a tener que mirar definitivamente con seriedad y con cierto profesionalismo y sobre todo con tecnicatura. A ver, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando hace el diagnóstico y dice que hay terrorismo de Estado, no es una cosa liviana. Las últimas expresiones de Diosdado Cabello días pasados, cuando hizo una avanzada media prepotente y luego se tiene que retractar porque de adentro le pegan un tirón de orejas y lo ubican como diciendo, tranquiliza esto porque estás pasado de aceleración y nos vas a complicar la vida con Estados Unidos. Todo esto está pasando en este momento. La pregunta técnica es, ¿los organismos multilaterales van a seguir vegetando en la nada? Me da mucha pena lo que pasó con el secretario general de la OEA, el señor Randim. No tuvo nada para decir en torno al tema de fondo de Venezuela. Nada, no tiene una mirada aguda en torno al tema o queda rehén de posiciones que uno ni siquiera entiende cuáles son. Cuando usted es secretario general de una organización, como bien decía José Luis con precisión, sos representante de todos los países. Bueno, tenés que pensar en el colectivo de todos los países. Y Venezuela es imprescindible, la recuperación democrática, por Venezuela, por los venezolanos que están adentro, los que están afuera, y por el resto del continente. Porque ya lo sabemos de memoria, este tipo de procesos autocráticos, tiránicos, despóticos, si se instalan y logran el enclave, se eternizan. Llevamos 66 años, Patricia, con 2 dictadores y un testaferro en Cuba. Ya está bien, la lección la tenemos aprendida, está sobrada la lección. O sea que hay que aplicar todos los mecanismos de presión, de sanciones, todo lo que se pueda. Llego hasta allí, no voy más porque soy un demócrata, pero todo lo que esté a nuestro alcance para tratar de alguna manera perforar la dictadura venezolana y que el pueblo de Venezuela recupere la condición que ya se la dieron el año pasado, sino antes, a las autoridades legítimas que son electas. Clarísimo, clarísimo. Y ignorarlo de Venezuela es una realidad tan grande como un elefante en un bazar. Exacto, o sea, que no es solamente hablar de la relevancia del organismo, es obviamente poner sobre la mesa un tema no solamente de carácter latinoamericano, de carácter mundial que se ignoró olímpicamente, como usted muy bien lo acaba de decir. José Luis, antes de pasar al tema de Venezuela, de la presión, de las sanciones, de las reformas, de lo que puede pasar para que el organismo, que finalmente es el organismo que representa a todo el hemisferio, no hay otro, ¿no? Antes de hablar de eso, ¿qué pasa si Estados Unidos abandona la OEA? Que es una posibilidad. Perdóname, hago 2 comentarios breves para reaccionar también un poco a lo que decía el embajador Abdala y vamos inmediatamente a esa posibilidad que se ha mencionado con respecto a un eventual abandono por parte de Estados Unidos de la OEA. Mira, hay una frase famosa que dice que la regla de oro es que quien tiene el oro pone las reglas. Y en ese sentido, como decía el embajador Abdala, yo también tiendo a ser muy optimista por principio, pero alguien me dijo una vez algo que me desarmó. Me dijo, ¿qué es un pesimista?
un pesimista es un optimista bien informado. Entonces, desde ahí trato de ver un poco las cosas con algo de pesimismo, pero también esperando, como el embajador Abdala, que las cosas puedan funcionar. Y en ese sentido, quería decirte algo que tiene que ver con Venezuela, pero que tiene que ver con otros países. Y está bien que Estados Unidos exprese lo que siente sobre el tema de los estándares democráticos y el irrespeto por los derechos humanos en Venezuela. Pero ojalá por coherencia hiciera lo mismo con todos los países de la región. Pero, por ejemplo, con un país como El Salvador no hace lo mismo. Y es un país donde están pasando cosas también muy complicadas en materia de democracia y en materia de derechos humanos. Entonces hay un balance selectivo que le quita parte de la capacidad o la fuerza moral a este tipo de señalamientos. ¿Qué pasaría si Estados Unidos se retira de la OEA? Muchas cosas complejísimas. Por un lado, tendría que retirarse la sede, para comenzar por un mero tema meramente procedimental, desde Washington, y podría ir a algún otro lugar, pero sobre todo estaría causando un daño muy grande al organismo multilateral más importante de la región y además que hace parte de la organización más antigua del mundo, la Unión de Naciones Panamericanas. Comenzó funciones en 1889-1890, antes de la Liga de las Naciones, antes de cualquier tipo de organismo multilateral. Es decir, estaríamos hablando de algo muy importante. Si estuviera aquí nuestro querido amigo, a quien conoces, Ángela Patricia, Jean-Michel Arrigui, el secretario jurídico uruguayo, maravilloso, nos estaría comentando, Jean-Michel, sobre todos los grandes aportes que ha hecho la OEA, el Sistema Interamericano en su conjunto, al derecho internacional público. Es decir, hay toda una cantidad de cosas muy importantes y significativas que hace la OEA. Y más allá, que esto también es importante decirlo, de ese 49% del presupuesto regular de la OEA, lo más importante son los fondos que se dan para proyectos específicos y son fondos no reembolsables de cooperación técnica. Es decir, que todas las misiones de observación electoral, buena parte del presupuesto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otras muchas actividades dejarían de financiarse por parte del gobierno de los Estados Unidos. Entonces ahí también hay un tema adicional que podría sumarse a lo que estamos hablando. Por eso yo no creo que Estados Unidos se vaya a ir de la OEA necesariamente. Lo que Estados Unidos puede hacer es comenzar a ejercer algún tipo de presión en materia presupuestal y ver cómo se realinean las cosas para los años que vienen. Y termino con esto, no sé si el embajador Abdala esté de acuerdo conmigo. Entre este año y el entrante, desde este momento y hasta julio, agosto del año entrante, vamos a tener elecciones en Brasil, Chile, Colombia, Honduras, Bolivia y Perú. De esos 6 países, 5 están dentro del llamado bloque progresista. Si miras en algunos de esos países, todavía es muy temprano y muy incierto para decirlo, pero en algunos de esos países los presidentes actuales que quisieran reelegir un candidato o candidata en condiciones similares a las suyas no están en muy buena condición política. Es decir, que si hay cambio en algunos de estos países, comenzando por Brasil, que es el segundo país en importancia en materia de presupuesto dentro de la OEA, también junto con Canadá y Argentina, esto va a cambiar lo que llaman los politólogos la correlación de fuerzas. Y eso llevaría a que este tipo de gobiernos dentro de la OEA va a jugar muchísimo más alineado con los Estados Unidos. Entonces creo que hay que esperar también un poquitico y me imagino que esa es parte de la estrategia y el cálculo político que está haciendo el Departamento de Estado. Mencionabas el tema de las instalaciones, que sería el primer efecto, digamos, práctico de un eventual, aunque lejana, la posibilidad del retiro de Estados Unidos. Y creo que tendríamos que contarle a nuestra audiencia a qué nos referimos específicamente. Y es la donación, ¿no?, que ha hecho, no sé si donación, pero es como un comodato, un préstamo que ha hecho Estados Unidos para que en un edificio muy cercano a la Casa Blanca, pues funcione la OEA como organismo multilateral. Pero ya hay analistas, embajador, editorialistas, que están sugiriendo no solamente que Estados Unidos se retire, sino que las instalaciones de la OEA, que es un edificio bellísimo allí, que hace parte, bueno, del Mall de Washington, ¿no?, de todas las instalaciones gubernamentales y federales de Estados Unidos, o por lo menos algunas,
que sea como un anexo a la Casa Blanca para que allí se celebren los banquetes, ¿no? Los eventos y las fiestas oficiales de bienvenida a otros presidentes y dignatarios. O sea que ya hay presión incluso en la opinión pública para que Estados Unidos se mueva en esa dirección. ¿Qué dice usted? No, yo sigo creyendo que el espacio de la OEA como ámbito multilateral le es sumamente funcional a Estados Unidos. Básicamente porque Estados Unidos lo que ha advertido, vamos a ser crudos y pragmáticos. Estados Unidos lo que ha advertido de la administración Trump en adelante es que el efecto transaccional funciona. Y Trump es un tipo que en eso juega a cartas limpias, imprevisible, impredecible, difícil de saber cuáles son los movimientos. Pero al final de la película lo que quiere es un territorio más o menos de afinidades. Te lo confieso. No creo que la mirada de Trump en torno a Venezuela, Cuba o Nicaragua sea distinta a la que tengo yo. Y probablemente la mirada del presidente Trump en torno a las dimensiones humanistas, liberales, no sean las mismas que tengo yo. Pero en este caso coincide. Entonces yo creo que es mucho más negocio, comillas, con respeto digo la expresión, para Estados Unidos mantener este ámbito y tratar de ejercer. Había una expresión en Uruguay que se llamaba la influencia directriz, cierta influencia directriz que no la ha ejercido. Ahí hay una cierta inoperancia de Estados Unidos con algunos países donde podría tener un grado de diálogo amistoso. A ver, la OEA son 33, 34 países, son 14 países del Caribe. Entre los 14 países del Caribe no juntás más de 18, 20, 22 millones de personas. Si sacás Haití no juntás 11. Repito. Sacás Haití, son 11 millones de personas. A ver, cualquier otro país tiene una densidad demográfica mucho mayor. Una capital tiene más habitantes que eso. Por supuesto, por supuesto. O sea, digo, Guatemala tiene 19 millones de personas. Digo, quiere decir que Estados Unidos tiene que volver a trabajar, a sudar, a ejercer una diplomacia hiperactiva. No digo transaccional, pero es un poco el término que la politología le ha dado a la mecánica que utiliza Trump. Esto no es el do ut des del derecho romano, te doy para que me des. Pero sí es cierto que se necesitan intercambios, conversaciones. Bueno, yo le tengo confianza al Departamento de Estado. O sea, yo creo que Rubio entiende perfectamente el juego en el que se está en materia de política internacional. Y creo que Rubio no va a abandonar el tema de Venezuela porque los tweets de Rubio, las expresiones de Rubio, lo conocemos en el Parlamento a Rubio cuando venía de donde venía y la narrativa de él está influyendo. O sea, y todos sabemos que lo de Venezuela excede estrictamente lo interno y se ha transformado en un tema de seguridad regional. No te tengo que recordar a ti, Patricia, que sos de las periodistas más avesadas en torno a los temas internacionales, la complejidad de los temas de Irán, de Hezbollah, pasaportes falsos. Yo llegué a estar en Venezuela, te lo cuento porque esto es historia antigua, pero es verdad, cuando fue Kalashnikov. ¿Me explico? Estuvo Kalashnikov, el inventor de la K-47, estuvo, me acuerdo, y yo estaba en Venezuela en ese momento, ya ni me acuerdo, era una misión parlamentaria de hace... Creo que era el año 2006, si no estoy equivocado. O sea, los vínculos de Venezuela con Rusia, con Irán, con todo lo que es complicación en el mundo, son tremendos. Exacto. El eje del mal, llamarlo así. Pero han sido tremendos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No lo ayudamos a Estados Unidos en esto de que quiere de alguna forma comenzar a desmontar este asunto? A mí me parece totalmente prudente, porque ¿sabéis lo que me pasa, Patricia? Yo estoy en América del Sur, acá en Montevideo. Yo abro esta ventana y miro el charco que tengo acá, el hermoso río es el Río de la Plata. Cruzás en 10 minutos, estás en Buenos Aires. Allí metieron 2 bombazos los iraníes y bajaron la embajada de Israel y la AMIA. Y murieron cientos de personas. O sea que no te estoy hablando de una serie de Netflix, te estoy hablando de algo que efectivamente pasa. Irán es un país que convoca al terrorismo, está débil en lo bélico, pero es siempre potente en materia de la guerra híbrida, esta guerra alienante que utiliza con los mecanismos terroristas. Bueno, ¿qué hacemos? Ignoramos ese tema, no es un tema importante, nos hacemos los sonsos, estiramos, le ganamos tiempo o en realidad nos metemos en ese tema de alguna forma seria porque, a ver, los vínculos están más que probados, Y me parece que Estados Unidos cuando le quiere entrar a esto, bueno, me parece inteligente, con toda franqueza.
Claro, para que haya cambios. Entonces, José Luis, la pregunta es, ¿qué cambios debe haber en la OEA para que la OEA se convierta en un organismo relevante, acorde a los tiempos, acorde a la coyuntura, para que no dependa solamente del voto de sus miembros y bueno, sea un organismo que tenga dientes, que pueda ejercer presión, que pueda imponer sanciones, que el que viola una constitución, que el que no respeta las reglas del juego democráticas, tenga un castigo, tenga una consecuencia? Aquí hay un problema muy complicado, Ángela Patricia, y es el siguiente. Primero, y reitero la expresión, mientras los Estados miembros no tengan la voluntad de hacerlo, el problema no es la OEA como tal, no es la organización, son sus Estados miembros. Y los Estados miembros tienen que tener una accountability internamente dentro de cada uno de sus estados por la forma en que actúe. Primer punto. Segundo, tiene que haber un instrumento o instrumentos que permitan llevar a cabo este tipo de acciones concretas. El instrumento está, se llama la Carta Democrática Interamericana. Por supuesto, y se ha dicho, y contigo lo hemos hablado en otro contexto, Ángela Patricia, el tema de, pero ¿y entonces para qué tenemos una Carta Democrática Interamericana si tenemos a Venezuela y tenemos a Nicaragua como dos fenómenos que concretos? ya no pertenece, ¿no? ¿no? Pues Venezuela ya no pertenece, Nicaragua no sé en qué estado está. Entonces yo creo que la pregunta es, ¿para qué pedirle a un estado que no hace parte del grupo que respete una carta democrática de un organismo al que ha abandonado, del que se ha ido? Nicaragua se retiró, Venezuela todavía está en una suerte de limbo porque para la Secretaría General y para una buena parte de los Estados miembros todavía sigue vinculada a la OEA. De hecho, si tú vas en las reuniones y ahora en la Asamblea General que acaba de pasar, está la silla y está el membrete de Venezuela. No se sienta nadie, pero para los efectos prácticos, en principio, sí está allí sentada Venezuela. Pero también es importante, Ángela Patricia, pensar que más allá de la Carta Democrática están todos los instrumentos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, CIDH y Corte. Entonces, en este sentido, mientras no se oficialice el retiro de Venezuela, la CIDH y la Corte pueden seguir actuando y de hecho la CIDH lo hace también con Nicaragua y también lo hace con Cuba. Entonces, ese es un segundo aspecto que tenemos que tener en cuenta. Pero aquí viene la parte pesimista, que la aprendí hace 34 años cuando fui la primera vez ante la OEA. Y es lo siguiente, la verdad jurídica, que son estos instrumentos de los cuales te hablo, están ahí, existen. Es solo leerse los primeros 20 artículos de la Carta Democrática Interamericana. Es más, que si es la Constitución de las Américas, todos deberíamos leerlos y conocerlos para saber qué derechos están ahí amparados y cómo podemos ponerlos en ejecución. Pero el punto es este. La verdad jurídica, cuando estudia uno en la facultad, y el embajador Abdala lo conoce muy bien, es 1 más 1, 2. En un organismo multilateral de carácter político, la verdad jurídica no necesariamente se compagina con la verdad política y 1 más 1 puede ser igual a 0. ¿Qué quiere decir esto? Tienes los instrumentos, están los 20 artículos de la Carta Democrática, pero si no tienes los 18 votos o los 23 para invocar la Carta Democrática, no puede funcionar. Y cuando invocas, para hace? nuestra audiencia, cuando invocas la Carta Democrática, ¿qué significa? ¿Expulsar a un Estado miembro de la organización? ¿Qué significa? No, jurídicamente no tienes la posibilidad de expulsar a un Estado miembro. La forma, el proceso para llevar a cabo este inicio de activación de una Carta Democrática pasa por una cantidad de etapas y procesos que llevarían en última instancia a la suspensión del Estado miembro. Sucedió con Honduras después del golpe de Estado que le dieron al presidente Zelaya en el año 2009 y luego, cuando se recuperó la democracia, Honduras reingresó a la OEA, pero no hay ninguna posibilidad de expulsar a un Estado. ¿Y por qué no la hay, Ángela Patricia? Porque los Estados miembros, cuando se sientan a negociar ese instrumento jurídico, establecen unas pautas para que los dientes que des no sean demasiado afilados porque pueden terminar mordiéndote a ti mismo. Ahora, ¿a Nicaragua le importa si lo suspenden de la OEA? ¿A Venezuela le importa si lo suspenden de la OEA, embajador Abdala? Mira, que está ¿A muy Cuba? preciso. Claro, es muy preciso lo que decía José Luis. Yo creo que cuando vos
embestís en términos comunicacionales, vos lo sabés mejor que nadie. Y tenés una presión como una gotita de agua que va perforando y va tomando volumen y la gotita se transforma el chorro en río y el río en mar. Al final, los dictadores lo que no quieren es estar en el centro de la escena permanentemente. El negocio de los tipos es ganarle tiempo al tiempo y de alguna forma que haya elementos distractivos que no los pongan con las luminarias centralizando sobre ellos. Que no los Dicho en detecten español. los radares. Claro, o sea, lo mejor que le puede pasar para ellos, ¿no? Para los Maduro, para los Ortega, para los Díaz-Canel, es que nadie hable de ellos, y que de alguna forma nos distraigamos con el tema de lo que está pasando en Ucrania o lo que está pasando en Haití. A ver, te pongo un ejemplo interesante sobre un éxito de la OEA. Con lo de Guatemala, cuando el presidente Yamatei saliente tenía una fiscalía que estaba actuando de manera bastante compleja y hasta hace poco tiempo ha actuado bastante compleja, bueno, Bernardo, el presidente que ingresa, Bernardo Arévalo, bueno, a ver, va encontrando en la OEA un eco. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Empezamos a convocar al canciller. Y no somos carmelitas descalzas, vamos fuertes sobre el canciller. Y todo el mundo empieza a tener ahí adentro en la OEA una construcción, una narrativa, un relato de cierta presión. Una vez, 2 veces, 3 veces, vas aumentando el tono. Eventualmente podés hacer hasta una reunión de consulta de cancilleres. Seguís aumentando el tono de las declaraciones o proyectos de resolución. Esto es muy parecido a tu ejercicio, al ejercicio comunicacional. O sea, si vos mañana le dedicás 4 o 5 días seguidos a un asunto que tiene la importancia, la trascendencia, lográs romper en alguna medida un cierto quietismo, bueno, empieza a ser impactante. Nosotros con Venezuela lo que hicimos es eso. Estoy desnudando una estrategia que es bastante obvia. O sea, no teníamos mayoría, Patricia. Éramos 13, 14 países y lo que logramos hacer con mucha habilidad comunicacional fue tratar de que lo que emitíamos sonara como que era de la OEA. No era de la OEA. Era un grupo de países que no queríamos que fuera el Grupo de Lima, porque acá tenés otro tema. Claro, los subgrupos dentro de... Exacto. No, sí, dentro de ¿sabes qué? Son bárbaros, pero son muy como bien intencionados, pero al final terminás en una especie de grupo de amigos ideológicos. No se trata de tener amigos ideológicos. Cuando estás defendiendo el tema de la democracia contra las dictaduras, se supone que deberíamos estar todos en la misma vereda. O sea, es muy raro y duele mucho, y lo digo con mucho respeto, que México, que Colombia, que Brasil, en los temas de Venezuela, no haya estado en la misma sintonía de frecuencia que hemos estado otros que somos más intensos en este asunto. Tú me dirás, bueno, no, Brasil y Colombia porque tienen una migración que está ahí adentro y que tienen que velar para que de alguna forma aquello no se desmadre. Fantástico. Y México porque, bueno, hay cierto efecto ideológico, lo que tú quieras, pero en realidad... Exacto, pero si toda esta gente, si todos estos países verbalizan una misma narrativa, no te aguantan los dictadores, no te aguantan. O sea, tú miras, pero se va a caer y bueno, si te quedás solo en el mundo, si lo único que te quedan son los iraníes y algún caramelo que eventualmente venga de Rusia, que hoy está bastante alicaída, se te va achicando el oxígeno. Parte de la problemática nuestra, americana en total, es esto que tenemos. Esta conversación es la evidencia empírica de las dificultades que tenemos para defender nuestra democracia. ¿Cómo puede ser que estos 3 países... Discúlpeme que lo interrumpa, pero es que yo siento que los pronunciamientos con destacadas excepciones como la suya, los pronunciamientos no tienen fuerza. Los pronunciamientos, son palabras que se las lleva el viento. ¿Cuántos años llevamos señalando a Venezuela o desde la OEA, algunos de una manera mucho más sutil, ¿no? Y bueno, el continente, los analistas, los demócratas de esta región, y ahí vemos a Maduro, le importa 5 si está o no está en la OEA, y menos le importa lo que dice la OEA, y más cuando ni siquiera lo mencionan, ni siquiera lo rechazan, lo señalan. Entonces, es un lenguaje que no tiene peso.
Y en ese sentido, le voy a dar la oportunidad, embajador, que me conteste, y también José Luis, porque son comunicados de consenso. ¿Para qué sirven los pronunciamientos de la OEA? Explíquenme, por favor. Perdóname, José Luis, un segundo, porque es bien interesante lo que está haciendo Patricia, que es llevarnos al territorio de lo más frontal. A ver, los dictadores no se los trata con cariño. Y el que los trata con cariño y de manera dulce y diplomática está completamente equivocado. Porque si vos lo tratás con cariño, dulce y diplomáticamente, el tipo está metiendo en el helicoide, sigue metiendo gente, y hoy estos días tenés que oír a Diosdado Cabello, que habla del pariente de don Edmundo González Urrutia, diciendo que es una eventual conexión con el F... A ver, por Dios, los dictadores lo que merecen es reprobación. Es un castigo retórico, es aislarlos desde el punto de vista de las sanciones económicas, es hacer eso que se ha hecho muy mal. Porque, a ver, el mismo Estados Unidos, que hoy tiene una postura muy crítica, muy frontal, hace poco tiempo tenía una postura bastante más ecléctica. A ver, nos tenemos que poner de acuerdo. Con las dictaduras no se puede aflojar. Te lo digo porque yo viví una dictadura en América del Sur, en Argentina, en Uruguay, en Paraguay y en Chile, que fueron oprobiosas. Y no siempre Estados Unidos estuvo a la altura de las circunstancias en esos momentos. Te diría que estuvo más bien tirando a mal o muy mal. Al final, con Carter viene un proceso de recuperación y Estados Unidos empieza a recuperar un oxígeno democrático y en materia de derechos humanos hay un cambio de época. Bueno, yo hoy no sé y no me importa y no me interesa cómo llega a una decisión de la defensa de la democracia, pero yo no quiero a Estados Unidos firme en este tema y quiero más países haciendo la cola en esto. Y quiero países del Caribe metidos en este tema. Porque tú me dirás, no alcanza. Pero no le hace gracia a Maduro que estemos tú y yo conversando de él, diciendo, mire señor, que usted algún día va a ir a la Corte Penal Internacional, mire que usted no va a tener destino de libertad en ningún lugar, mire que usted, Cabello, Padrino, Rodríguez, todos ustedes van a ser perseguidos por la justicia internacional y no es gratis esto, y demorará más, demorará menos, pero los vamos a perseguir, los vamos a correr por donde sea. No está simpático que te levantes y mañana mires esto en tu programa, mires en otra cadena, lo mismo. No está simpático. Los tipos, ¿sabés lo que pasa? Que saben que tienen el monopolio del uso ilegítimo del poder y de la fuerza. De las armas, claro. De las armas, Max Weber aplicado negativamente, porque la definición del Estado de Max Weber es el uso legítimo y legal de la fuerza, pero para el bien de una sociedad, acá está desvirtuado. Es muy difícil. Y tampoco le voy a pedir yo, ni tú, ni José Luis, al pueblo venezolano que salga a desmadrarse contra gente que tiene armas, que tiene violencia, que está dispuesta a todo. Entonces, acá todos tenemos que jugar. Puede que tengas razón, que la voz de la OEA es limitada, pero ¿sabes qué? Prefiero la voz de la OEA crítica, frontal, claro, levantada, que la nada. Es que ese es el problema, que no es ni crítica ni frontal, José Luis. Entonces, ¿qué hay que hacer para que los pronunciamientos de la OEA no se los lleve el viento? Es que mira, mutatis mutandi, voy para allá y ya regreso inmediatamente. Pasaría lo mismo con Naciones Unidas, la Patricia. Sí, no, pero en el programa estamos hablando de la OEA. Claro, pero he oído muchísimas veces el comentario, la OEA hay que cerrarla. La OEA no sirve para nada. Los 9 años que viví en Venezuela, la OEA es un desastre. La OEA no ayuda absolutamente en nada. Pero si le aplican la misma lógica, este es el problema de los organismos multilaterales. Estoy de acuerdo, estamos hablando de la OEA, pero aplica la misma lógica al organismo mundial y llegas a unas conclusiones bastante similares. Entonces, ¿qué haces? Es una organización compuesta por estados y es una organización política que gira de acuerdo al péndulo político de la región frente a los distintos temas. Y en este momento estamos viviendo una lógica en el mundo en la cual el viejo orden de la posguerra, año 45, cambió radicalmente. El mundo está cambiando radicalmente. No sabemos dónde va a terminar. Y en ese mundo, una serie de gobiernos autocráticos, dictatoriales, con apoyo de otras dictaduras y autocracias, China, Corea del Norte y Rusia, pueden sostenerse en la forma en que lo están haciendo y no hay cómo terminar con esto. Entonces tú me dirías, pero ¿cuál es entonces la fórmula y la solución? Porque no es solamente la OEA. ¿Qué podemos hacer para cambiar lo que está pasando en Venezuela, Ángela Patricia? No tengo idea. Es doloroso decirlo. Viví 11 años en Venezuela, sabes lo que siento por Venezuela, pero no veo y no encuentro porque ya se intentó todo. Lo único que no se intentó, afortunadamente, fue la idea del presidente Trump en su gobierno
primer gobierno, que fue la posibilidad de enviar tropas a Venezuela, lo cual me parece que hubiera sido el absurdo absoluto. Por principio y como demócratas estamos en contra de ese tipo de situaciones. Entonces, se ha intentado todo lo demás. Se intentó el bloque séptico alrededor de Venezuela. Se han intentado las sanciones de todo tipo. En algún momento se revivió el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca en Nueva York, en una reunión, el TIAR, para que pudiera tener algún efecto. Nada de eso ha servido. Explícame el mecanismo, cómo funciona el TIAR, porque no sé si funciona igual que la OTAN. Cuando un Estado miembro es atacado, los estados que hacen parte de ese tratado se ven obligados a defender a este Estado atacado, ¿correcto? En esencia, lo que acabas de decir, pero con un elemento adicional. El TIAR fue creado antes de la OTAN. Es un tema bien interesante. Es que fíjate, por eso que hay muchas cosas válidas para comentar, pero no solamente frente a una amenaza o al ataque de una potencia extranjera, sino cuando sucede también a nivel interno que un Estado esté poniendo en peligro la seguridad y la paz de la región. Y esto ya se utilizó con anterioridad y se quiso aplicar en este caso para el tema de Venezuela. Nada de eso ha funcionado. Porque no tiene los votos suficientes. No, y más allá de que no tengas los votos suficientes, ¿qué puedes hacer, como tú decías en este momento? Que llegaran en el grado máximo a suspender a Venezuela, Maduro se muere de la risa con este tipo de cosas. Pero, por supuesto, pero porque no hay más instrumentos que se puedan utilizar y no hay otras formas de actuar. Trataron por todos los medios de buscar cómo se podía dar esa salida democrática en Venezuela y definitivamente no hubo posibilidad de hacerlo. Ni siquiera los Estados miembros, embajador, discúlpeme, han anunciado sanciones económicas. Ni siquiera eso, ni siquiera los estados. O sea, en este sentido se ha comprometido mucho más Estados Unidos, al que estos gobiernos progresistas critican, al que, bueno, otros gobiernos dicen que somos el patio trasero, como usted muy bien lo ha dicho, embajador, pero realmente el único que se ha comprometido por la democracia, por recuperar la democracia venezolana en este hemisferio es Estados Unidos. No hay ni siquiera sanciones de otro país hacia Venezuela que yo haya leído, ¿no? Puedo estar equivocada, ¿no? No estás equivocada. Para mí hay dos escenarios centrales. El de Estados Unidos y el de la Corte Penal Internacional, para mí. El de la Corte Penal Internacional no le hace ninguna gracia a todos los dictadores porque saben que es una especie de tren bala que inevitablemente va sobre ellos y que les va a complicar la existencia a ellos o a sus socios o a sus amigos. Eso de alguna manera lento, porque la Corte Penal Internacional es lenta, pero va caminando. Uno. Dos, las sanciones que importan son las de Estados Unidos. Las sanciones que importan son en los bancos americanos, son las trabas financieras, son los bloqueos de visa. Tú me dirás, ¿se alcanza? Muchísimo, muchísimo. Ahora vamos a esperar el Pollo Carvajal, toda la información que larga, y eso va a servir para atar una serie de elementos, porque, a ver, tú conoces tanto como nosotros cómo funciona la Fiscalía y un estrado judicial en los Estados Unidos. Ahí ya sabemos todo, básicamente lo único que nos importa es ver cuál es el grado de documentación probatoria que apoya al Pollo. ¿Qué es lo que trae como documentación probatoria? De algo de teorías que más o menos el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia conocen la secuencia de memoria. Entonces, cuidado que todo esto se va complicando cada vez más. Que no se llegue a detectar que el uranio enriquecido que tiene Irán tiene una huella forense de origen en Venezuela, porque ahí sí que Venezuela está en un lío descomunal. ¿Me explico? O sea, si se llega a detectar esa secuencia, el lío ya no es un lío chico, es un lío grandísimo el que estaría metido Venezuela. No sabemos. Yo lo que creo es esto, por ser objetivo. Te vuelvo a repetir, no me salgo de la OEA, pero está aumentando la intensidad de la carga sobre Venezuela. Cada vez es mayor la carga retórica de enojos, de países encrespados, amigos que ya están cada vez más lejos. A ver, seamos francos, se ha ganado mucho en el terreno del relato. La dictadura construye un relato día a día y todos los días lo ves a Maduro enojado. Exactamente, está aislada. Y si tenés a un Estados Unidos que está en el tono del Landó el otro día... Bueno, como decimos acá en el fútbol, con José Luis alguna vez lo hemos dicho, guambia,
Porque tenés dos atacantes de un lado, dos atacantes del otro, un centro delantero, se te empiezan a correr por todo. O sea, llega un momento que las perforaciones se te empiezan a colar y no hay otra. Esto es también una batalla comunicacional retórica. ¿Por qué crees que hay tanto temor, por ejemplo, en Cuba para que la Internet funcione eficientemente? Porque no quieren. Porque las comunicaciones muchas veces derriban a los países. Te levantás una mañana y el rey está desnudo. Si a vos o a mí nos hubieran dicho que en el 89-90 iba a caer el muro de Berlín, yo no me lo hubiera creído nunca. Y vi caer 14 países. Toda la Unión Soviética. Implosionó. A ver, implosionó la Unión Soviética. ¿No vamos a poder con Venezuela? Sí. Tenemos que poder con Venezuela. Y tenemos que entender que no solamente los presidentes de IDEA, el presidente Pastrana, presidentes activos y en ejercicio. Hoy yo sentí algunos presidentes del Mercosur que estaban muy claros en torno a este tema. Otros no. Otros siguen en un limbo. Bueno, los que siguen en un limbo tendrán que descender del limbo porque la realidad se los va a llevar puestos. ¿Y sabes qué? La historia te condena. Porque a la larga o a la corta, Maduro va a caer. Pero te juro que Maduro va a caer. Y los que no estuvieron en esas circunstancias en el lugar correcto, el checklist lo vas a tener y les van a decir, vos no cooperaste nada, vos no serviste para nada. Esa es la realidad. Pasarán las cuentas de cobro en su momento. Para terminar, José Luis, haciendo una comparación entre la Corte Penal Internacional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, mi pregunta es si los fallos de la Corte Interamericana son de obligatorio cumplimiento. ¿Y cuál es la consecuencia si un Estado que hace parte, adscrito a la Corte Interamericana, no cumple sus fallos? ¿Cuál es la consecuencia? Mira, yo hasta allá no puedo decirte exactamente la consecuencia que pueda haber, porque recuerdo que en algunos países donde ha habido fallos de la Corte se ha llevado a desconocimiento e incluso hay gobiernos que han pedido el retiro del país del Pacto de San José, que da origen a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es más, yo me acuerdo muy bien, Ángela Patricia, del caso de la Corte cuando emitió sentencia favorable hacia el entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, que había sido destituido de una forma equivocada por parte del procurador en ese momento, Alejandro Ordóñez. Y esto llevó a una situación un poco compleja con las menciones que se dieron en ese momento y hubo que reinstaurarlo en el cargo y en ese sentido pues el gobierno de Colombia no quería entrar a aprobar este tipo de procedimiento porque consideraba que la Corte estaba fallando en un tema que sobrepasaba la instancia jurídica constitucional colombiana. Eso llevó ahí a una situación compleja que terminó afortunadamente resolviéndose a través del diálogo y las cosas terminaron de buena forma. Pero hay estados que no están dispuestos a aceptar este tipo de condicionamientos y que van a tratar de hacer hasta lo imposible para que los mismos no se cumplan. Yo comparto la idea del embajador Abdala en que lo que salga ahora por parte de la Corte Penal Internacional y las presiones que está adelantando la Organización de las Naciones Unidas, más lo que pueda hacer también desde aquí, desde la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, son señalamientos cada vez más complicados para un dictador como Maduro. Y no se te olvide una cosa, Ángela Patricia, y con esto termino muy brevemente. Luis Almagro, secretario general, creó una suerte de comité ad hoc al cual comenzó a traer a venezolanos que fueron presentando sus denuncias ante un grupo de jueces de muy alto nivel y la recopilación de toda esta información fue la que sirvió de base para que se llevara ante la Corte Penal Internacional, se presentara la denuncia y fíjate las consecuencias afortunadamente que ya tenemos con la instalación de una oficina allí en
en Caracas y todo lo que se viene generando a raíz de ese hecho. Entonces, sí hay cosas que funcionan en la medida en que se puedan hacer, pero el secretario general Luis Almagro fue denunciado por varios países, sobre todo del bloque progresista, por estar sobrepasando los límites que tiene la propia organización. Entonces, fíjate lo que tú mencionabas, cuando alguien, en este caso el secretario general, trata de ir más allá y sin violar la carta ni la normatividad de la OEA, busca cómo hacer cosas distintas para que pueda haber un impacto, recibe de inmediato los señalamientos de estos países. Y no se te olvide, tú lo cubriste muy bien en el año 2016, cuando el secretario fue a la Asamblea en República Dominicana, a la Asamblea General, que un grupo de países encabezado por Venezuela iba a hacer el impeachment. Lo que pasa es que no tuvieron los votos, afortunadamente, pero quisieron defenestrar al secretario Almagro en ese momento. Bueno, si la solución para que la OEA tenga un impacto mayor en la región, embajador, y termino con usted, no pasa por el cambio de secretario general, ¿qué es lo que hay que hacer? Porque nos dice José Luis que los mecanismos están ahí en la Carta Democrática Interamericana. Entonces, usted me habla de cambiar de discurso. ¿Eso es suficiente? O sea, dejamos a la OEA como está, simplemente aumentamos el nivel en el discurso y ya está. Por lo pronto, lo que tenés que hacer es que el secretario general actual, el señor Randim, se entere y verbalice en los temas de Venezuela. Causa, por lo menos, resquemor a un montón de gente que en realidad haya sido elusivo de este asunto. Primer tema. O sea, si una organización tiene en la cabeza, en el vértice, un secretario general que no alimenta el discurso intenso de recuperación democrática en Venezuela, empezamos mal. Con franqueza empezamos mal. Segundo, de lo que se trata es de tener mayorías en los organismos multilaterales. Si podés tener consenso, fantástico, casi imposible, pero tener mayorías, ahí depende de la capacidad de que tienen los países de cabildearse, de alguna medida de generar un espíritu lo más colectivo posible. Vuelvo a repetir, porque la crisis de Venezuela ya no es una crisis estrictamente endogámica, encerrada en ellos, sino que se transforma en algo que contamina y contagia a toda la región. Entonces, no es un tema estrictamente de bonomía, de solidaridad, de defensa de los derechos humanos, es defensa de la seguridad en el continente. Patricia, somos el continente más violento del mundo. Somos el continente más violento del mundo. Mirás a África y decís, no, no, somos nosotros. Somos el continente donde hay más muertes de periodistas en algunos países que causan impresión. Lo de México es espeluznante. Somos el continente del narcotráfico. Somos el continente de narcoguerrillas que todavía existen. Todo eso en Venezuela funciona de una forma directa o indirecta. Bueno, ¿qué hacemos en la OEA? ¿Seguimos desconociendo esto o en realidad le entramos a algunos de estos temas de forma central? Secretario general, mayorías operativas, Estados Unidos lo más asociado posible a la mayor cantidad de países, tenés que lograr ser 18. A ver, si yo fuera a Estados Unidos y trabajara para el señor Rubio, le diría, no es tan difícil conseguir las mayorías acá adentro. Estimado secretario Rubio, hay que poner un poquito de voluntad, de diálogo, conversar con algunos países y los votos se consiguen buenamente. Pero hay que tener algo que José Luis conoce mejor que yo, digo, porque reconoce, tiene la secuencia, el ADN de la organización. Hay que trabajar mucho a los países también, porque no se obtiene la voluntad de ellos de un día para el otro. Te hago un flash final. Uno mira el vínculo formal de Sheinbaum y Trump de afuera y dice, complicado que está esto, ¿eh? Ahora, yo te puedo asegurar que vos mirás en las segundas líneas de todos los operadores mexicanos y americanos y el diálogo de México con Estados Unidos es otro. ¿Qué es lo que te quiero decir? Claro, que hay que lograr que está en juego el garrote y la zanahoria. Ahí, como usted muy bien dice, se pone en juego la diplomacia transaccional, ¿no? Bueno, y en la vida, Patricia, no hay almuerzo gratis. Exacto. No hay almuerzo gratis. Exacto. Bueno, les agradezco muchísimo esta entrevista a ambos. Esperemos a ver qué pasa de cara a esta nueva Asamblea General, a ver si el señor Randim recibió el mensaje
y ver cómo la OEA vuelve a ser un organismo de peso, de relevancia, cuyos pronunciamientos tienen eco en cada país afectado, en cada gobierno que se siente señalado. Así que yo espero que eso ocurra y bueno, será que estoy pensando con el deseo, pero creo que el caso de Venezuela, simplemente para mencionar un país en nuestra región, lo merece. Tenemos que ser capaces de ponernos de acuerdo como región para condenar una dictadura. Creo que es una de las reglas básicas de la convivencia democrática. Gracias a ambos. Muy buenas noches. Gracias a ti, Ángela Patricia. Estados Unidos tiene la posibilidad de ejercer una gran presión para que la OEA se reforme a sí misma. Y si no se retira, puede reducir sustancialmente su contribución y de concretarse pondría a tambalear un organismo que se ha quedado corto al cumplir una parte de sus objetivos: paz, justicia, defensa de los derechos humanos y de la soberanía. Como hemisferio, deberíamos ser capaces de ponernos de acuerdo sobre lo fundamental. Las violaciones a la Carta Democrática de la OEA deberían tener consecuencias. Si no, como lo hemos visto en los últimos años, gobiernos como los de Venezuela, Nicaragua y Cuba seguirán actuando con total impunidad. Debemos de ser capaces de ponernos de acuerdo para que las soluciones no vengan de afuera, no sean externas, para que, por ejemplo, en el caso de Venezuela, no tengamos todas las esperanzas puestas en la Corte Penal Internacional o en las sanciones de Estados Unidos para forzar la caída de la dictadura de Nicolás Maduro. Por ahora, es de esperarse que Estados Unidos siga ejerciendo su diplomacia transaccional, que, bueno, le está dando resultados en algunos casos. El mundo cambió y es hora que los países que integran la OEA lo entiendan, se adapten y dejen a un lado sus diferencias políticas y se pongan de acuerdo sobre lo esencial. De lo contrario, sin el apoyo financiero de Estados Unidos, la OEA correría el riesgo de desaparecer, tal como la conocemos. Y eso lo queremos evitar. Gracias por acompañarnos en ¿Qué pasó con lo que pasó? No se les olvide suscribirse al canal en YouTube, @PatriciaYaniotVideos. Un solo clic a la palabra suscribirse y estamos conectados. También los espero por Spotify. Nos vemos la próxima semana. Hasta entonces. ¿Qué pasó con lo que pasó?